Hola, bienvenidos. Vamos a hablar hoy acerca de nuestro poder biológico. Para eso vamos a tener a Gris compartiendo este vivo con nosotros. Así que a medida que se van sumando, vamos a esperar y después vamos a empezar el tema. Así que si les interesa este tema, va a quedar grabado, pero quédense, les vamos a dar claves muy interesantes acerca de todo esto, que muchas veces cedemos nuestro poder hacia afuera o pensamos que hay que hacer tal o cual cosa para sanarnos, o buscamos una pastillita mágica, y en realidad la medicina ya la tenemos todos adentro. Y eso es el punto principal. Así que esto se va a poner bueno, es un antes y un después, ¿eh? Y algunas cosas quizás ya las sepan y otras cosas no, pero ahí está, ahí creo que ya está Gris. Gris, si me estás viendo, para que te puedas sumar. Oh, dimos al Listo, revés. ahí está. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Excelente, excelente. Acá en México con mucho calor. Calorón. Sí, pues, con calor. Acá también anda una ola de calor hace algunos días. Aguantando. Wow. Así que bueno, ya les hice una breve introducción a las personas mientras se van sumando uno a uno, que vamos a estar hablando acerca de este poder biológico. Ya hicimos un vivo hablando acerca de esto, pero es como el tema para cubrir y creo que nos quedan cosas todavía por compartirles y se me hace un tema apasionante, interesante y que quizás alguna de las personas que lo están viendo ahora no lo hayan visto. Entonces, me gustaría que te presentes también, Gris, y de ahí arrancamos con estas preguntas, este intercambio. Ujú. Súper. Bueno, yo soy Grisel, de acá de Chile. Eh, Soy terapeuta. Me dedico, me apasiona mucho poder acompañar a personas a que redescubran este poder biológico, a que redescubran o reconozcan y por fin sean ese poder biológico, que es algo que me ha resonado mucho este último tiempo del yo soy, eh, poder vivirlo plenamente. Entonces, a eso me dedico, a muchas otras cosas más, pero ese es uno de los temas que más me apasiona, así como también dijiste tú. Eh, Todo esto de pronto que desconocemos o que no nos han enseñado tampoco, ¿cierto? Ujú. Y más que nada, como que nos han desviado para otras cosas, como externalizando ese poder que nosotros tenemos intrínseco. Así que bueno, a eso me dedico ya hace varios años y ha sido un súper bonito recorrido que me permitan, por lo menos esas personas, en toda confianza, que poderlos ayudar a Ujú. reconectar Uh, mayoritariamente. Excelente, muchas gracias, Gris. Y me encanta porque, ¿sabes qué? Creo que es tan importante desde ese lugar de hacerlo por una pasión, ¿no? Y creo que también eso coincido contigo de que es un tema que me apasiona y que lo veo en las personas cuando lo empiezan a descubrir y dicen, oh, wow, ¿en serio? Yo tengo esa capacidad y a veces no se lo creen al principio, pero cuando lo empiezan a experimentar, porque a mí me gusta para quien está escuchando esto, abran la mente, pero tampoco no me gusta que confíen ciegamente en todo lo que alguien dice, ni yo, ni Gris, sino que cuestionarnos qué nos hace sentido, porque ahí está la toma de conciencia y después viene la fase de la experimentación, que sea empírico, pues te lo podemos pintar muy bonito, pero si no sucede en tu cuerpo, ¿cómo te enteras? Claro, ¿No? Sí. claro. Así que bueno, me gustaría entrar ya así de lleno con este tema, dando un ejemplo, y de ahí si tú quieres ya vamos arrancando con eso, ¿no? Que es volver al tema animal, porque a veces como somos
seres humanos tan evolucionados o involucionados a veces, Sí, claro. este, nos olvidamos de que somos animales también. Entonces, ¿qué es un animalito en la naturaleza? Y esta es una invitación así como para divertirnos y los que están escuchando también lo puedan pensar, ¿no? Si somos animalitos, cada animalito en la naturaleza, ¿cómo funciona? El pajarito ya viene con toda su información y sabe, ¿no? Que va a picotear los bichitos, los gusanitos, y esa es su comida, después se la va a llevar a sus bebés, lo va a masticar y se lo da en el pico, ¿no? Las ardillitas saben qué tipo de nueces van a comer, no van a la escuela, no están esperando que venga, ¿no? Alguien, ¿no? De autoridad, a decirles, no, mira, tienes que comer no, eso no, ¿no? Y así, por ejemplo, ¿no? Si alguien tuviera su negocio en vez de fábrica de nueces, fábrica de semillas, y le dice a todas la- las ardillitas, cómanse estas semillas, no, esto es lo que ustedes necesitan. Yo te digo lo que tienes que comer, pero hay un conflicto de intereses porque a la vez también me va a llenar los bolsillos a mí. Ah, qué casualidad, ¿no? Entonces esas cosas no nos damos cuenta. Somos animalitos, solamente que nos hemos olvidado. Instintivamente nosotros sabemos, ya venimos con esa información, no somos la excepción. Todos los animales lo saben y nosotros también, solamente que nos hemos olvidado, nos han lavado el cerebro y nos han hecho creer que en realidad tiene que alguien venirme a decir qué es lo que está bien o qué está mal. Cuando aunque mi cuerpo se sienta mal, me dicen, no, 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 es que te lo tienes que comer, ¿no? Entonces es también parte de ir recuperando ese poder, ese instinto también que llevamos. Entonces, quiero abrir con eso, y ahí justo alguien puso una pregunta, dice, cuando podáis, dejo por aquí la pregunta de qué opinas de un ayuno de jugos durante 1 o 2 meses. Si quieres, adelante con eso. O sea, para responder la pregunta, ¿no? ¿Verdad? Quería complementar un poco eso, porque Sí, si quieres justamente eso, complementamos y después dejamos la pregunta porque se va un poquito de tópico, pero sí, tienes razón. claro, claro, porque de ahí ya como al consejo, como en la práctica también que podemos ahí colaborar nosotras. Sí. Bueno, esta como, yo digo que son como las capitas que van tapando la intuición. Y como bien dijiste tú en los animales, no hay necesidad de llevarlo a un análisis o, o tener que hacer por imitación otras cosas, porque de hecho muchas de las cosas también las hacemos por imitación. Entonces, cuando se va tapando esta intuición, es cuando no se pierde, porque nunca se pierde el poder biológico, sino que Ujú. se puede llegar a observar, como digo yo, a no colaborar a ese poder, ¿cierto? Que ya está. Y bueno, básicamente son todos los canales educacionales, de medicina, tradicional, etcétera, que van interrumpiendo, ¿cierto? Eso que nos hace tener que pensar en algo que es inherente, igual como otras cosas del desarrollo del ser, como el habla, como la escritura, que son intrínsecas de la persona. ¿Me entiendes? Ujú. El instinto nos hace llegar a desconfiar y hasta desconfiar de uno y de lo que siente. Eh, Sobre todo los primeros canales, como en la niñez, yo le digo que las niñeces son los más grandes maestros, o sea, si queremos ver cómo realmente tenemos que hacerlo, o sea, miren a un niño. Un Exacto. niño, igual que un animal, naturalmente, si tiene algo o nace de alguna manera, no quiere comer. No quiere comer, ya venga con algún desorden, desequilibrio, para no nombrar tantos términos específicos, elige no comer, igual que todo animal. Ujú. Entonces, claro, y de ahí viene un desencadenamiento de un montón de variaciones que al final hacen estorbarle ese poder, ¿no? Por lo menos acá en nuestra cultura, y me parece que allá también pasa, tanto como en Centroamérica, como en otros países latinos, es que es esta conducta asociada al miedo. Y eso era lo otro que quería complementar, ¿ves? Que como es tan distorsionado que es como al revés. Acá es como tú, tú estás enfermo, tienes que comer. Come, Wow. por favor. Y come para tener energía. Y es como, wow, bueno, yo también crecí así, crecí con esa mentalidad. Oh, no, es que darle enfermo no come, así que tenemos que darle comer para que esté, para recuperar. En vez de, ¿por qué no come?
qué está haciendo el cuerpo? ¿Cierto? Todo ese rato. Tiene ayuno. Exacto, exacto. Sí. Entonces eso también pide ayuno, exacto, como lo hace todo animal. Ujú. Me encanta esa parte. Y ahí también está el tema de los patrones, ¿no? Hay como muchas cosas hacia afuera, ¿no? Porque el hacia afuera a veces causa esa interferencia hacia el adentro, porque desde niños venimos con esto, ¿no? De hay que comer, o te terminas tu plato de comida por obligación y no se respeta el tiempo de, ¿no? De decir, hasta acá me llené, ¿por qué me voy a terminar la comida si no tengo hambre? Y un montón de cosas así, ¿no? O hay niños que ya, pero muchísimos ahora están viniendo con el chip de no quiero comer animales, y algunas veces los obligan. Claro. Lo he visto con mi hermana, con mis dos hermanas, ¿no? Ellos solitos, así le dijeron, no, no, mamá, no quiero comer nada animal. Y es increíble que ya vengan con esa información, ¿no? Entonces después mi hermana se hizo vegana y qué sé yo, como que ahí lo entendió, lo apoyó, y del otro lado también, pero fueron los niños los que dijeron eso primero. Imagínate, ¿no? Sí, acá Y, igual pasa igual. ujú. Y lo otro es que, bueno, está este tema de las distorsiones o de los mandatos familiares, ¿no? Y justamente hoy venía haciendo una meditación que me hizo reflexionar acerca de este tema, que en esta cosa de querer pertenecer al clan, muchas veces vamos a decir, no, es que si soy diferente, no me van a aceptar, ¿no? Y necesito sentirme incluido. Y esto nos sigue pasando de niños y de adultos también, ¿no? Que mucha gente termina cayendo de nuevamente porque la familia le miraban raro, le decían que estaba flaco, o un montón de cosas, ¿no? Que no entienden qué está pasando en el cuerpo, o que piensan que es insalubre, que se van a morir de hambre comiendo frutas y vegetales, que no es así. Entonces todas estas cosas nos terminan afectando. Gracie dice, muchos niños vegetarianos, muchísimos, o sea, ya vienen así con ese chip, y entonces todas estas cosas externas nos terminan afectando, y por ese querer pertenecer, por ese querer ser incluidos, por ese no querer ser diferentes, de pronto terminamos cayendo, ¿no? Pensando, hay algo mal en mí, yo debo ser lo que estoy fallando, y en realidad quiero ser como todos los demás. Y a veces esto es consciente y a veces esto es inconsciente. Y cuando es inconsciente es como que caemos, ¿no? Y bueno, caemos hasta que en el momento decimos, no, corto con esto y elijo hacerlo diferente. Y me vale lo que piense mi vecino, mi tía, mi mamá, mi papá, y a veces cuando son personas que nos aman, pesa, ¿no? Pero es también animarse a mirar adentro y un poquito decir hacia afuera, decir, ok, por ahora lo dejo afuera, le pongo esta pausa. Y es como también parte de esto creo que afecta nuestro poder, porque lo terminamos entregando afuera, ¿no? Como en ese querer pertenecer. Claro, claro que sí. Bueno, y ahí va lo mismo, pues eso, viste que me vuelve a resonar el tema del canal del miedo, porque a Mm, mí me pasa también familiarmente que es como estos discursos, porque yo también crío, tengo hijos, eh, ujú, que si bien ellos también se invitan a hacer cosas que muy pocos niños hacen, ¿cierto? Ayunos prolongados, cosas así, igual tienes ese cuestionamiento de decirme, hoy mamá, o que vamos a ovulular, y es como mamá, todo, que nosotros somos los más diferentes. No sé cuánto, le decía, bueno, somos los que menos tienen moco. No, pero le digo, bueno, y sí, mi amor, pero también tengo muchas permisiones, igual como niño, obviamente siempre van a ver eso claro. que, ay, eso que quieren, por supuesto, pero también van escuchando porque hay un poder familiar también, que también está ¿cómo se llama? Como que esa visión está muy conectada desde el miedo, ¿no? Como, y Ujú. no pasa solamente la alimentación. Y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis que me pasó mucho hoy en el verano. Era donde iba, alguien le ponía bloqueador a mi hijo, por ejemplo. O le decían directamente, bloqueador, ¿cómo a tu Te mamá? aparecía tu hijo todo bloqueado. ¿Cómo a ti? No, pues y ellos también, pues, no mamá, a mí me dijeron que con esos aceites yo me quemo. Porque, claro,
yo ocupo otras cosas, entonces me voy a quemar porque es aceite, pues todo, y yo, claro, entonces ahí uno no, tengo que estar entrando en el discurso de que no quiero invalidar también, porque son pilares importantes, la familia, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo transar esto? Entonces también es una construcción, pues no es llegar y decirle, no, eso está mal, hijo, esto está bien, ¿cierto? Porque es todo un trasfondo, porque esa familia que le dice eso a mis hijos, por ejemplo, lo está diciendo porque cree que es lo mejor, porque Claro, cree con que está amor, haciendo ¿no? Lo bien, quieren con cuidar y... amor, mucho amor. Entonces el niño lo recibe así como uno, pues cuando recibía esos cuidados, cuando recibía la medicina, cuando recibía todo eso, claro, mi amor, me están cuidando, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, sí, es una locura. Y bueno, y con la alimentación, por supuesto, pues, o sea, cuando de repente encontrarse así como de hoy, es que yo no tomo desayuno igual, o en la noche también, así como, uy, ¿cómo no voy a tomar? Acá se dice 11, a tomar de nuevo el pancito con la no sé cuánto. Y, y claro, eso es como que es tomado, y para muchas personas, ya aquí ya estoy yéndome para afuera del plano familiar, para muchas personas, incluso para los doctores, para los docentes que acompañan a los niños, como que si fuera una falta, como que le está faltando algo. Así que yo digo que no es una lucha, yo ya no lo siento como una lucha, lo siento como esos desafíos que son para toda la vida. Sí, El desafío de es para toda reconstruir la vida. y reconstruir, porque así como se puede desfavorecer ese poder biológico o no colaborarle, también tenemos la posibilidad de que si no lo hacemos, si no le colaboramos, al otro día podemos colaborar, porque el cuerpo siempre va a estar funcionando para activar ese poder biológico, para funcionar mejor y bien, siempre. Así que Me bueno, encanta. eso es una cosa constante. Sí. Y les voy a avisar a las personas que también están viendo ahora y si quieren hacer preguntas respecto al punto, el tema que estemos tocando en ese momento, lo pueden ir haciendo, hay un botoncito para preguntas, entonces las preguntas que no sean justo con respecto al tema que estemos tocando en el instante, las vamos a cubrir al final. Entonces ahí de esa manera quedan ordenadas y apretan el botoncito de pregunta y después ya las podemos responder todas. Esa es una cosa. Y después lo otro es como empezar a hablar de este tema intrínseco, porque se me queda esa palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir intrínseco? ¿Por qué nuestro poder biológico es intrínseco? Que es propio, ¿cierto? ¿A eso? Ujú. ¿Por qué es propio? Ay, a ver, se me ocurren muchas cosas que decir. ¿Por qué es propio? Bueno, porque la capacidad, yo me iría como, es algo que me apasiona mucho el comportamiento de la célula. Eh, Ujú. y que alguna vez me preguntaron, me dijeron, ay, ya, pero vamos al fondo, ¿de dónde viene esa energía? ¿De dónde, de dónde? Y ya yo empiezo a ver el núcleo, empiezo a ver la mitocondria, y de dónde. Esta sinergia que nos unifica, no solamente con lo que nosotros hacemos ahora en el presente, sino que con todo el universo. Perfecto. Ujú. Entonces, yo le digo, yo le llamo a esto que es algo más allá de un pensamiento holístico, ¿me entiendes? Ujú. Sino que es, ¿sí? ¿Vas a decir? No, no quiero decir que la célula, cuando se ve, ¿no? Cortada o si la ven en imágenes, es como un universo, como una ciudad, un planeta entero ahí adentro. Entonces, por eso resuena con eso de que decimos, ¿no? Está todo el universo ahí adentro. Está todo Es el un universo. microcosmos. Bueno, así es con todo lo orgánico, así es con todo lo vivo. Ujú. Todo, bueno, finalmente uno termina siendo un canal, ¿cierto?, para los hijos, pero no fuimos los arquitectos de esa célula. Sí, o sea, por nuestra información genética quizás, pero no consciente, a eso voy, ¿cierto? Ujú. Entonces, ir empezando a relacionarlo y esa capacidad eh, intrínseca, otra vez digo, una capacidad propia que nos unifica con el todo y que funciona por sí solo. Eso era lo otro que Sí, quería decir. Que funciona por sí solo, ¿cierto? o sea, Como lo hablamos también la otra vez. Como no la es que yo lo tengo que pedir o que lo tengo que
que buscar, sino que simplemente sucede, y a veces ni nos Simplemente damos cuenta. es como Ajá. yo les digo a la gente a los consultantes, a la gente que decide acompañarse, es que tenemos dos posibilidades, Ujú, ¿cierto? El, el hacer que ese poder se manifieste, que perdure, o ujú. que no. Que lo limitemos, el que lo metamos bajo Ajá, capas, lo ¿cierto? bloqueamos. Sí. Lo ¿Y qué bloquea ese poder? Porque supuestamente todos tenemos ese poder. Sin embargo, hay gente que se enferma cada rato. Y después hay gente que tú la ves y que está bien casi todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso estoy saludable la mayoría del tiempo. Digo la mayoría porque a veces tengo alguna crisis curativa, todavía tengo implantes, ¿cómo se llaman? Endodoncias o tratamientos de conducto que eso me afectan, ¿no? Pero comparado a como estaba yo hace 5 años atrás, hay una gran diferencia. Entonces, es mala suerte, es genético, hay gente que tiene mejor genética. O sea, ¿qué impacta en ese poder? Bueno, volvemos al tema de la desconexión también, poder no hilarnos, digo yo, Ujú. no hilarnos, no nos hacemos las preguntas como tú bien dijiste al principio, ¿cierto? Y buscamos otros factores que también inciden. Por ejemplo, cuando me dicen, ¡ay, la guata, me vino la gastritis, me inflamé! Es que pasé un día laboral tremendo y todo. Efectivamente, el estrés inflama, literalmente, El estrés, ¿cierto? sí. Pero es la única búsqueda, no hay más, no hay más, es como, Ujú. insiste, qué ejercicio, cómo te moviste, qué comiste, qué combustible le diste, a qué hora, ¿cierto? Conectamos con el ritmo que tenemos diario. Eh, entonces, sí, bueno, y además, ahí conecto con lo último que dijiste de la genética, además, ese invisibilizar lo que nos dije, lo que no es natural, eso. Es, por ejemplo, voy a dar ejemplos, ¿cierto? Que a mí siempre me resulta más eso. Por ejemplo, yo o otras personas que nacen ya con una información, con una carga genética, una memoria, me gusta más decirle memoria que carga, ¿cierto? Una memoria que ya viene con un montón de información y que nosotros podríamos tomarla, cuestionarla, analizarla, sacar conclusiones y desde ahí encaminarnos. O sea, imagínate si esa conciencia ya estuviera desde antes de gestar, qué lindo, porque alguien estaba hablando ahí que estaba pensando en gestar, o sea, desde yo para lo que viene, ¿cierto? Para lo Ujú. que viene. Tremendas preguntas que deberían ser diarias y quizás ya no, bueno, si siguiéramos un camino así, un camino alineado, digamos, a este poder, quizás ya ni siquiera necesitaríamos cuestionarnos tanto. Es como, cae, ¿a qué hora? ¿Cierto? Sí. Pasa. Ahora, hay algo, ¿no? Que les quería contar con respecto a esto de lo genética. ¿Sí se escucha bien? Sí, ¿Sí? sí, sí, Ok. sí. Lo que les quería contar es, bueno, mi papá era diabético, tenía un montón de cosas, de problemas, entre uno de ellos la diabetes. Entonces, cuando yo me enfermé, hace 5 años atrás, y me dijeron, tienes prediabetes, y me querían ya dar medicamento preventivamente para ayudarme. Es prevención, pero con medicamento. Que ahora lo escucho y no tiene sentido, pero en ese momento dije, wow, ¿será así? Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? Es así, me tocó genéticamente, ya vienen mis genes así dañados, lo que sea, ¿no? Es como que me lavé las manos. Hice así, dije, bueno, ya. Pero, sin embargo, después de hacer cambios en mi alimentación, que esto es lo que conocemos como la epigenética, empecé a descubrir que en realidad no es ni remotamente un problema. No tuve que tomar ningún tipo de medicamento preventivo, porque la prevención no está en un medicamento. La prevención está en el cambio de hábitos. Entonces cambié mis hábitos, cambié mi alimentación y ya no se hizo necesario que tuviera, por más de que tuviera esa predisposición a la diabetes,
ya no fue de un impacto. Quizás costó un poco más, quizás lo tuve más difícil que otra persona, sí, pero sí lo pude lograr, sí pude salir adelante. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestra genética, de cambiar y modificar nuestro ADN y activar y desactivar esos genes, esas predisposiciones que tenemos genéticas, ¿no? Por ejemplo, en una familia donde hubo cáncer de mama, ¿no? En todas las mujeres, la abuelita, la tía, y una dice, bueno, y a mí seguro que me toca porque me toca. No necesariamente. Uno puede elegir. ¿Y por qué aparecen estas enfermedades también hereditarias? Muchas veces es por mismos hábitos, ¿no? Es como en la familia siempre se hace así, entonces también se heredan los hábitos, no solamente se heredan los genes, ¿no? Y él comía, era obeso, comía muchísimo pan, mucha carne, mucha Coca-Cola, nunca dejó su Coca-Cola hasta el último día. Bueno, ya cuando estaba en el hospital no, pero sí, es también son los hábitos, no es solamente la información que traemos acá. Pero mira que es más fuerte nuestra capacidad y nuestro poder biológico de regenerar y de reparar el cuerpo, que aún teniendo esa predisposición, nuestro cuerpo siempre va a jugar a favor. Y eso me lleva al otro punto, es esta mirada que tenemos acerca de la enfermedad, ¿no? Que a veces pensamos la enfermedad es una desgracia, la enfermedad qué terrible, o qué me pasó, la lucha contra la obesidad, la lucha contra el... Y en realidad no es nada más y nada menos que tu cuerpo haciendo todos sus intentos para sanarse a sí mismo. ¿Y qué vamos? Se los cortamos, ¿no? Y le decimos, no, toma esta pastillita, o pensamos que la comida no nos afecta. Si nosotros volviéramos a comer como cuando éramos animalitos, ese poder empieza a aparecer nuevamente, se empieza a reparar. Dice, enfermedad, en fermentación. Wow, exactamente. Y es muy común cuando hay enfermedad que hay mucha fermentación, mucha candida, muchos parásitos, ¿no? Hay una infestación. Entonces me gustaría entrar en este punto también, ¿no? De cómo tú ves la enfermedad. Claro. Ay, esto es muy loco porque para mí yo veo la enfermedad como una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Sobre todo de repente en que uno cae en estos estados de inconsciencia, ¿no? Entonces la enfermedad viene a mostrarnos, a develar. Voy a ir moviéndome un poquitito. No esperé que iba a necesitar. Voy a ir moviendo. Entonces, ¿qué siento yo? Yo creo que la enfermedad es parte de la salud. Porque muchas veces, si no pudiéramos verlo, si no tuviéramos la oportunidad, eso pasaría ahí, quedaría ahí. Ay, pues, es que se me queda parado, por eso me pongo un poco nerviosa, así que lo voy a poner cargando para que no me pase eso. Entonces, claro, entonces cuando nos empieza a mostrar a nosotros, ¿cierto? Tanto como los síntomas que empiezan a aparecer, es el momento en que nosotros, o sea, la oportunidad no solamente de poder verlo, sino de poder hacer algo al respecto. Entonces, como bien tú dijiste, como en un tratamiento, como lo que tú contaste, ¿qué hicieron? Te dieron la medicina, ¿cierto?, para sopesar esos síntomas. Y ahí inhabilitaron, digamos, esa capacidad de poder vernos, ver el tránsito o poder experimentar también esa regeneración de la que tú hablaste. Que pensar de que algo es crónico es algo antibiológico. ¿Me entiendes? O sea, pensar que algo es para toda la vida es antibiología. Por eso que a mí me impresiona gente que tiene muchísimos más estudios que yo en biología, ¿cierto? O años de experiencia, pueda decir que algo es para toda la vida. O tienes que vivir con eso para toda la vida. Las enfermedades crónicas. Tremendo. ¿Cuántas enfermedades crónicas he visto? Y ninguna es crónica. Es tremendo, o sea, porque... De todas, quizás la diabetes tipo 1 es la más prevalente, pero aún así se puede estar saludable teniendo diabetes tipo 1 si se lleva una alimentación fisiológica. Exacto, mantener los índices a línea.
o también, o si llegan a subir, porque en realidad, claro, porque al final la enfermedad es como un ciclo, porque uno siempre va Ujú, a poder intervenir, ¿ves? Yo que también he podido acompañar a personas con diabetes tipo 2, la mayoría, o resistencia, podemos ver que bajan inmediatamente sus picos de, ujú. eh, ¿cierto? Sus niveles de azúcar en realidad, pero en verdad ya sabemos que en verdad tiene que ver más con la grasa, ¿cierto? Que inhabilita el que podamos Exacto. procesar, ¿cierto? Sí. La glucosa, ¿cierto? Y todo. Pero, eh, claro, puede que de pronto puedan salirse, digamos, de ese bienestar o de ese equilibrio, pero como somos regenerativos, porque nuestra célula tiene ese comportamiento diario, al otro día podemos cambiarlo. Y así, todo, nuestra inflamación, nuestro peso y desde ahí otras cosas, la disminución de formaciones y que después cambiamos y puede que crezca otro poco, pero al otro día podemos volver a hacer que esto se empiece a drenar, que podamos echarle mano a nuestro sistema linfático, etcétera. Entonces, claro, entiendo que no, que quizás por tanto la inconsciencia de darle prioridad a otras cosas, a los tiempos, a la rapidez, elegimos finalmente, ¿cierto? Tanto como la comida rápida o como los medicamentos. Ujú. Eh, para esto son estos, para eso estamos también, Sí. para volver a recordar esto que ya tenemos, ¿me entiendes? Y que está Ujú. perfectamente enseñado. Es que es una perfección el cuerpo, tremenda. Es una máquina increíble, increíble. O sea, cada proceso fisiológico que hace cada órgano, imagínense cuántas pastillitas se requerirían para hacer todas esas funciones. Que eso me lleva al próximo punto, que es la pastilla mágica, ¿no? Que nosotros, bueno, por lo menos nosotros, digo, yo antes, ¿qué quería? Quería la pastillita mágica, quería la solución rápida. Ni por acá se me había cruzado que la comida estaba relacionada con todos los síntomas que tenía. Entonces, para mí me habían enseñado que alguien con una bata blanca me iba a revisar, me iba a sanar, escribiéndome en un papel lo que tenía, decretando, porque es un decreto, es una sentencia de lo que tengo, pero que también me iba a dar la solución. Y la solución es bien fácil, solamente te tomas tus pastillitas y como dice, la cantidad de horas, etc. Y ya con eso me voy a mi casa y me sano. Pero después me empecé a dar cuenta que me tomaba la pastillita, me iban, me decían, y después regresaba otra vez. Y otra vez me recetaban la pastillita y decía, pero esto no me está sanando, se está repitiendo y repitiendo y cada vez se pone peor la cosa. Acá hay algo que no me cuadra, ¿no? Entonces, pues me di cuenta después, mirando hacia atrás, que la pastillita mágica no existe, la que te soluciona ese problema mágicamente y listo. Lo que está sucediendo es que se están suprimiendo esos síntomas y que después vuelve a aparecer por acá, se tapa por acá, aparece por acá, y después además te desarregla otras cosas, Sí, ¿no? Te desarregla eso. el hígado, te desarregla el intestino, te duele la cabeza, te empieza a dar acidez de tanto medicamento, y así sucesivamente. Entonces, ¿dónde está la solución? ¿No? Si ya dijimos, las pastillas no están funcionando, ¿no? El tema crónico, en realidad, te dicen que te tienes que tomar las pastillitas de por vida. Y después, en realidad no es tan así. Si hay soluciones, si nos podemos sanar, es porque tenemos ese poder biológico adentro y la pastillita tan mágica no es así como la veíamos, ¿no? Pero la buena noticia es que adentro de nosotros tenemos pastillita mágica, y mucha, y muchísima magia, y muchísimo poder. Entonces, poniéndome en el punto de vista de esa persona que fui hace muchos años y que no lo entendía, ¿no? Y que dice, pero ¿cómo? O sea, la pastilla y esto no me funciona, y que si dejo de tomar la pastilla sí me arreglo, ¿no? Era como que en ese momento no me cuadraba algo, no me había Increíble. hecho clic en la cabeza. Entonces, ¿cómo es que activamos este poder biológico para dejarle que su cuerpo haga, para que el cuerpo haga su trabajo sin nosotros interferir? Porque al fin de cuentas, nosotros mismos somos los que le estamos interfiriendo a nuestro cuerpo, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, Lu? No, Bueno, es esa es la maravilloso pregunta porque del millón.
yo creo que las trabas y las complicaciones son de acá, ¿no? Cuando empezamos a, a que todo lo que recibimos lo dejamos acá. Ujú. Y seguimos también como con lo que tú dijiste, a entregar ese poder a otros. Y Sí, no es solamente con la pastillita, ¿ves? ¿Ves ahí que dice, Chailita dice, hola, es la primera vez aquí y agradezco lo que practican porque tengo indicadas 14 pastillas y ya estoy harta. Mm. sí, claro. Sí, claro. Y ves que no es solamente, aquí yo lo voy a llevar también a lo monetario, y hoy que también ya me siento con, con la valentía de llegar y decirlo, bueno, esta industria, ¿cierto? No solamente lo lleva en el plano o sea, no se maneja solamente en el plano farmacéutico, sino que a todo lo relacionado. Y hoy día nomás estaba conversando con una señora adulto mayor que me decía que tenía que ir a hacerse los exámenes, los famosos exámenes. Y claro, y bueno, me encontraba que, claro, ¿y para qué lo necesitaban? Lo necesita para saber un diagnóstico. ¿Y dónde llega el momento en que tú te quedas tranquila porque tú te vas a poder recuperar? ¿Dónde llega el consejo, la guía o no sé? Sino que tiene que pasar por todo este proceso. Y el que no lo podamos ver, obviamente hay un acostumbramiento, una educación pobre, ¿cierto? Entonces, bueno, fuera de eso que quería renombrarlo ahí un poquito, reconectar de nuevo. ¿Cómo hacemos reconectando? En el plano de la alimentación, que por lo menos en el compete y el que yo me desarrollo, ¿cierto? Porque hay muchas otras cosas de la biodecodificación, de poder entenderse, de lo transgeneracional, ¿cierto? Que siempre va a estar porque somos seres orgánicos, así que vamos a siempre necesitar todo eso. Está la nutrición, que en verdad es el combustible simple que nosotros le echamos todos los días al cuerpo, o que no le echamos, que al final igual va a tener que ver con lo mismo, ¿cierto? En cómo hacer ese equilibrio. Primero obviamente está el conocer y el experimentar, ¿cierto? El que lo podamos vivenciar, es que las personas puedan conocer lo que es abrir canales de eliminación, por ejemplo, para encontrarse con que cosas de toda mi vida no eran normales, po. Como nos dicen El cosas que son normales, como estreñimiento estreñimiento, tan las común. diarreas, los dolores menstruales, ¿me entiendes? Que Ujú. la mujer, obvio, porque te viene la menstruación, te inflama, etcétera, entonces, obvio los cólicos, ¿cierto? Todas esas cosas con las que nos enseñaron toda la vida que eran normales, cuando tú lo empiezas a experimentar, te vas dando cuenta que en realidad existía otra realidad. Yo siento que experimentarlo es como el sello de poder que entre en totalidad. Pero va a ir ese cuestionamiento de cada uno, ¿no? Porque yo siento que hay un despertar en cada persona que yo digo que es con el recuerdo, con ese Sí. recuerdo que nos quisieron tapar. Y dicen, Ujú. esto me resuena. Y eso no es por obra de magia, no es porque está de moda, no es porque un montón de exponentes lo dicen. Eso es porque es una información ancestral, otra vez intrínseca, biológica, de los seres vivos, de los seres orgánicos, hasta de una planta. Eh, Ujú. y por supuesto, bueno, volviendo a retomar, para que después ahí lo complemente, en la alimentación, ¿cierto? Y ahí nos lleva, que no sé si era en otro punto que íbamos a hablar del alimento fisiológico. Y cuando hablábamos del alimento fisiológico, hablamos así, a ver, una manera, es como, nosotros tenemos un diseño, ¿no? Nosotros tenemos un diseño celular, así como el león carnívoro o el tigre carnívoro también tiene su diseño, ¿cierto? Nosotros también, o el conejo, como dijiste, o la vaca. Entonces nosotros tenemos un diseño. A partir de ese estudio, que ya es abundante saber cómo funciona nuestra biología, cómo funcionan nuestras enzimas, cómo funciona nuestro tracto digestivo, es empezar a alinear eso a ese combustible que nosotros le echamos. Para eso necesitamos volver a conocer, es cierto, necesitamos conocer varias cosas más, romper mitos, por supuesto, también. Y que el conocimiento va a ser gran parte para poder integrarlo, pero la experiencia va a finiquitar todo eso. Al saber que no somos finalmente somos una red neuronal gigante, ¿cierto? De miles de interconexiones, pero son súper específicas. Entonces, cuando uno desordena esa especificidad, o desordena, digo yo, o le mete de todo, ¿cierto? Como cuando nos dicen, a mí me pasó, muchos pediatras me dijeron que cuando mi hijo recién nacieron iban a empezar a comer, le diera de todo.
zapallo, papa, carne, pollo, fideo, sopa, un montón de cosas, uno decía, ah, sí, bien alimentada, por cierto. Pero si vamos en la búsqueda de poder conocernos, y, y bueno, y ya conociendo un poco de, de lo específico, ¿cierto? Cómo funciona cada parte de nuestra digestión, etcétera, lo lógico sería poder experimentar, ¿cierto? Día una cosa, poder ir viendo qué relaciones hay en mí y qué comportamiento viene después de eso, o sea, qué experimento después de aprobar eso. Porque ahora podemos dar bueno, podríamos dedicar un vivo entero a decir qué cosas hacer para darle, para activar ese poder, ¿cierto? Eh, pero también podemos decir lo que no funciona. Y lo que no funciona es cuando queremos tirarle una máquina de todos los combustibles. Al igual que un vehículo, no funciona. Ujú. Se echa a perder. A un petrolero no Exacto. le podemos echar gasolina o querosene, bueno, hay diferentes países, como le digan, combustible, ¿cierto? No se Ujú. puede, se echa a perder. Y es lógica, es mecánica, porque nuestro cuerpo también tiene una mecánica. Ujú. Entonces, en esto de este alimento, ¿no? Que decimos la fisiología, ¿por qué o cuál es ese alimento para, para, para nosotros, para los seres humanos? Lo Que nos más encanta. cercano, lo más cercano que tenemos son nuestros primos, los chimpancés, los simios, ¿no? Porque tenemos esta capacidad de hacer esto y esta capacidad de hacer esto y esto, ¿no? No todos los animales lo pueden hacer. Entonces, cuando podemos realmente descubrir también nuestro tracto digestivo, no tenemos colmillos, no tenemos garras, no somos cazadores innatos. Si yo en este momento quisiera salir y cazar un animal con mis propias manos y con mis dientes, quizás, no sé, nunca lo intenté, ojalá que no tenga que hacerlo, quizás pueda, pero me va a costar bastante. Si mi gato, ¿no? Que creo que casa desde los 2 meses, no sé si los 3 meses, una cosa así que yo lo vi tan chiquitito, Claro. mi gatito así, cazando, ¿no? Yo así de, ¡ah! Me dio miedo incluso, ¿no? Y le dije, no, no hagas eso. Después digo, ¿cómo le voy a decir que no haga eso si es su biología, es su instinto, ese es su poder biológico en acción totalmente, ¿no? Pero mira mi mente así de, no, eh, Claro. por, pero es su naturaleza. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer otras cosas que van en contra natura o nuestra propia naturaleza, pues el cuerpo se empieza a agredir. Si yo le empiezo a meter si a mi gato, ¿no? Le empiezo a dar fruta, porque a mí me gusta la fruta, quiero que mi gato coma fruta. Se le va a empezar a caer el pelo, se va a empezar a poner mal y se va a morir Eso, vamos. eventualmente. Entonces, si nosotros, que somos los primos de los chimpancés, que es nuestra genética la más parecida, somos frugívoros y empezamos a comer de todo, porque todo el mundo dice, no, no, lo sano es comer un poquito, pero de todo, ¿no? No hay que privarse. Claro. ¿Qué es ese de todo? O sea, si por ejemplo yo le quiero dar una suela de zapato a alguien, o a mi hijo, o a mi cuerpo, ¿está bien ese de todo? No vas a decir, ay, qué exagerada, no, claro que una suela de zapato no. ¿Y por qué le estás metiendo entonces a tu cuerpo químicos, neurotoxinas, carcinógenos, que vienen atrás de los paquetes, que lo lees y que dice letritas y que no sabes ni qué es, pero búscalo, son derivados del petróleo, ¿no? Que es muy parecido a lo que es una suela de zapato. Entonces, ¿dónde está la coherencia? ¿Qué es ese de todo? ¿Por qué no el de todo puede estar dentro de un rango, puedo comer de todo lo que sea mi ser humano, mi fisiología, ¿no? Ahí dentro de todo estaría bien. Entonces, ¿qué es ese de todo? Frutas, principalmente, hojas verdes, algunas semillas, poquitas nueces, ¿no? Grasas saludables. Y Claro. puedo llegar a tener flexibilidad, porque para llegar a eso toma años. Esa es la realidad, porque alguien que viene de comer muy procesado y se mete a eso, le va a doler, ¿no? Va a traer crisis Mucho. creativa. Pero de poquito se puede ir recuperando e ir hacia esa alimentación. Y a medida que voy caminando hacia esa alimentación, voy recuperando también mi poder biológico. Pero detrás de todo esto también hay un gran lavaje cerebral. Y muchas
personas que me ven comer así de esta manera me dicen, no, y que no sé qué, y te va a hacer mal, la verdad. Y han pasado 5 años y cada vez que me ven me dicen, yo no lo puedo creer, estás cada vez más joven, se te ve cada vez mejor. Entonces, algo estás haciendo bien. Y yo creo que sí. Entonces también es esta parte empírica de comprobarlo, ¿no? Y despertar ese poder, ese conocimiento, como decías, ese recuerdo, porque nosotros ya lo sabemos, nacemos sabiendo todo esto, Claro. solamente que lo hemos tapado bajo tanto condicionamiento. Entonces cuando yo empiezo a probar, como esto, ¿cómo me siento? Como lo otro, ¿cómo me siento? ¿Cómo te sientes cuando comes carne? ¿No? Se lo preguntaría un carnívoro. Y bien satisfecho, me da fuerza, pero ¿cómo es tu digestión? ¿Es liviana? ¿Tienes ganas de salir a correr una maratón después de comer un montón de carne? No. Y entonces, ¿qué sentido tiene que tu alimento, que supuestamente es para tu especie, es el que te cause malestar, se te infla la panza, no vas al baño por 2 o 3 días y se te va la energía? ¿No tendría que ser al revés, que tu alimento te da la energía? Entonces son estas cosas que nos empezamos a cuestionar. Porque yo te puedo decir lo que tú quieres, me puedes creer o no, pero la prueba es todo, ¿no? Entonces a las pruebas me remito. Yo tenía un quiste acá en el pecho, por ejemplo, ¿no? Tenía otro quiste acá, este lo tengo todavía y está chiquito y casi no, ni molesta, pero desapareció el del pecho derecho y no hice nada. No me tomé ninguna pastilla, no me tuvieron que hacer una cirugía, mi cuerpo hizo todo lo que tenía que hacer, solito. Exacto. Yo lo único que hice fue sacarle las piedras del camino que le había puesto yo misma y dejarlo hacer su trabajo. Y ayuné, ¿no? Y comí muchas frutas, muchas uvas, uvas y uvas y uvas y uvas. Entonces, es un poco esto, el volver a ese origen, el volver a lo que es natural para nosotros, que ahí también es donde este es un punto de distorsión, que mucha gente no sabe qué es lo natural, ¿no? Exacto, exacto. Ujú. Que modifica, Sí. todo se tiene que modificar tanto, ¿no? Y ahí Ujú. va, mira, y siento ahí un tema, porque justamente nosotros estamos hablando del poder biológico que es tan grande, ¿no? En nosotros, los seres humanos, por ejemplo, porque voy a hablar de los seres humanos porque tenemos una capacidad de adaptación tan grande y Y que la abusamos. se nos ha entregado, que Sí. yo siento que sea mal usado, ¿no? Ujú. Porque efectivamente, probablemente si nosotros nos comemos un pedazo de plástico, bueno, de hecho, pues comemos pegamento, en muchas culturas se come gluten así a montones, ¿cierto? Quien come, Pero quien ya, come por pescado, quien come pescado se está comiendo microplástico. Entonces, microplásticos, ¿sabes? De seguro, de seguro. Podemos comer un plato y no nos vamos a morir mañana. No, no no. vamos a morir mañana. Probablemente si mi gato se come un pedacito de plástico, probablemente si no me logro dar cuenta, se puede fallecer muy rápido. De hecho, un gato no puede pasar más de 2, 3 días sin comer. Nosotros Ujú. podemos pasar tiempo. Hacemos. O sea, ya un perro tiene más capacidad, etcétera. Igual que un simio, porque bueno, como decías tú, compartimos una información genética no, ni siquiera parecida, o sea, prácticamente igual. Estamos hablando más del 95% de información genética similar. Entonces, claro, entonces podemos ver que ahí le iba a sumar un poco eso que también nosotros tenemos una inmunidad, no un sistema inmune. Entonces, Ujú. cuando ese sistema inmune se activa, es porque algo tiene que hacer al cuerpo, ¿cierto? Algo está pasando en el cuerpo. Y eso pasa con todo lo otro que no sea lo que tú nombraste. Que no, o sea, si no nos activa, con la fruta no se activa el sistema inmune, con las hojas tampoco. Incluso con los Ujú. frutos secos y semillas, dependiendo si es mucha, sí se van a activar un poco más los glóbulos blancos, ¿cierto? Ujú. Pero con todo dentro se activa, pero no un poquito, un montón. Y estamos haciendo trabajar todo el rato, ¿cierto? Activando nuestro sistema inmune, inflamándonos, afiebrándonos, Ujú. ¿no? Dándole súper trabajo, porque al final eso es lo que hacemos con hacer todo esto. No es como enfermarnos así en el momento. O sea, claramente eso va a incidir en mi día a día, en mi salud diaria, pero no en el momento, sino que vamos a hacer eh,
lograr finalmente por qué pasan todas las enfermedades, porque hay un desgaste, porque ya no puede más, no pueden nuestros sistemas, no pueden ya nuestros Hay un órganos, incluso colapso. tanto el corazón. Imagínate, tanto que en algunos casos tenemos, el cuerpo empieza a invitar a la duplicación celular y a la duplicación, que es la generación, ¿cierto?, de otras formaciones, ¿cierto?, como mioma, quiste, etcétera. Yo también lo tuve, yo también pude descubrirlo en mí, desde la fibromialgia, desde quiste, en tiroides, en ovario, y, y, bueno, entre otras cosas, bueno, yo también, el hígado graso, todo ese tipo de cosas, las alergias, Mm, la rinítica, alérgica, forever, porque obvio llega el pone y obvio me tengo que enfermar. Nunca se me ocurrió encontrarme, presentarme y decir, uy, ¿y qué pasa si preparo esto para esos tiempos de la sí. naturaleza? Hay, ¿Cierto? hay pregunta, Chailita, ¿cuáles son las recomendaciones saludables para que funcione bien nuestro sistema inmune? Ahí le voy a tirar una y ahí te le tiras otra. Bueno, en esto que decía ella del gris de la inflamación, que depende de lo que, lo que comamos, nos vamos a inflamar y no. Los alimentos crudos, por ejemplo, no nos inflaman. Y eso te das cuenta rapidísimo, ¿no? Yo no como todo crudo, como algo cocido, pero cada que como algo cocido, mi cuerpo me lo deja saber bien clarito y se inflama. Esa es la realidad. No te voy a decir yo no me inflamo, porque soy un ser humano y claro, me voy a inflamar. Pero, ¿qué hago para no inflamarme tanto? Solo un poquito. Me como una ensalada, como crudo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué comí hoy? Hoy comí quelites hervidos, porque esos no se pueden comer crudos, son acá locales de, es como una hierbas, ¿no? Que crecen en México, me los comí con un poquito de papa, y antes de comer eso, me comí una ensalada. Entonces, sentí que me inflamé un poquito igual, porque no es lo mismo que comer crudo, pero no fue tan terrible. Y el fin de semana comí, porque vino mi primo, comí un poco de pan. Y yo sé que el pan me súper inflama, ¿no? Y fue así de, bueno, me como una rebanadita y está tostadito y me le pongo un poquito de aguacate o palta encima. Y esa es mi debilidad, esa es mi kriptonita, y lo sé. Y ya voy a sabiendo que me lo voy a aguantar, ¿no? Entonces, comí pan y un día mi cuerpo dice, ok, te lo aguanto, te lo dejo pasar esta adaptabilidad de la que hablabas, Gris, pero ya 2 días, fue el sábado y el domingo, el domingo fue así de, Ya no. no, ya no, y me sentí mal, ¿no? Entonces, pues eso, evitar lo que inflama, básicamente. Evitar lo que inflama hace que nuestro sistema inmunológico esté más fuerte. Y también cosas que pueden llegar a sentirse como objeto foráneo. ¿Qué quiere decir? Implantes mamarios, polímeros, rellenos de Botox, ¿no? De labios, córneas, implantes de córnea, mallas, hueso, tornillos, perdón, hueso no, clavos en los huesos, los tornillos, ¿no? Titán. Todo eso. Eh, implantes dentales, ¿no? Yo tengo todavía, me quedan 2 tratamientos de conducto o endodoncias, que están de años ahí. Y es tener un hueso muerto, un diente muerto, perdón, adentro del hueso, adentro del hueso. Imagínate la infección y la de parásitos, de patógenos, perdón, que se arma ahí, ¿no? Y eso me ha producido candidiasis recurrente e inflamación. Incluso llegué a tener, por suerte ya me saqué uno, ahí está, y van los otros 2 que están acá abajo. Llegué a tener problemas autoinmunes de la tiroides, que me regresó hace 1 año y medio, que ya lo pude revertir, y me deshice de los síntomas, pero no estoy al 100 todavía, porque todavía tengo eso ahí en el cuerpo. Entonces, imagínate toda la cantidad de cosas, y esa es una. Después también está productos de belleza, productos de limpieza, tejidos, todo lleno de plástico, todo eso nos impacta, ¿no? Todo eso son obstrucciones. Entonces, imagínate cómo tu sistema inmunológico te aguanta hasta que un momento dice, bueno, no puedo con todo. Y ahí baja la guardia. O se hace el intestino permeable y después empiezan a aparecer también las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, ahora que sabemos todo lo que no le hace bien, me gustaría que tú nos
digas, Gris, ¿qué recomendaciones, qué se puede hacer para sí, que sí le hace bien, que sí fortalece el sistema inmunológico? Claro. Bueno, quiero recalcar una cosa que dijiste ahí, que decías que primero te comías la ensalada y luego te comiste lo otro. O sea, yo creo que ese consejo es súper realizable, porque de pronto requiere más entrenamiento, ¿cierto? El evitar, ¿cierto? O integrar también otras cosas. Pero eso es muy puntual. O sea, cuando hablamos de colaborarle a este poder biológico, hablamos de colaborarle a la digestión. Entonces, nosotros si preparamos nuestra digestión, siempre vamos a facilitar, digamos, sobre todo si vamos a comer algo que ya sabemos que nos puede causar inflamación. Entonces lo preparamos con una ensalada o fruta, ¿cierto? Con una distancia de tiempo, también para que no se generen fermentaciones innecesarias. Preparar la digestión, tomar la fruta como lo que realmente es, un alimento y no un postre. Eso, ¿cierto? O sea, para yo poder tener energía, cuando, mira, volver a retomar el tema de los simios, ¿cierto? O sea, son tremendos seres robustos. Ellos no se comen un plátano, no se comen dos plátanos, ¿cierto? Ellos comen, es su alimento, o sea, comen una cantidad enorme. Y es lo mismo, por ejemplo, que tiene que hacer mi compañero, que él entrena mucho, le gusta el deporte y todo, entonces él no puede andar comiendo un par de plátanos. Verlo, transformar, empezar a hacer este reseteo, ¿cierto? De cambiarlo, ¿cierto? El orden, primero uno el orden, de llevar lo más digestivo y después lo menos digestivo. Creo que es un consejo muy viable, muy posible de hacer, ¿cierto? Ujú. Ir de lo más ligero Es, a lo más ligero a lo más pesadito para dejarlo hacia lo último. Ujú. exacto, para que realmente el flujo sea así, porque si no nos quedamos con esto estancado y después viene lo Y menos metemos más. digestivo y ahí se queda fermentando y nada, y fermentando lo otro, haciéndolo menos digerible también. Además, todo Ujú. el desorden que decimos microbiano, que es tremendo. Hay otra forma también, que después iba a decir también cómo podíamos reconocer, porque uno era esa inflamación así como puntual, pero también podemos reconocerlo también con otras cosas. El otro consejo también es que pudiéramos, bueno, el cuestionamiento, como lo que hablábamos al principio, y también reencontrarnos. Ya sabemos de la regeneración celular, ¿cierto? Ya sabemos que al no darle tanto peso, ¿cierto? O hacer más conciencia, también colaboramos con este poder. Entonces, si nosotros tenemos un tiempo de descanso digestivo tan grande como el de la noche, entonces tenemos una enorme oportunidad en la mañana de colaborarle a eso. Y bueno, y de acuerdo, dependiendo qué tan consciente soy de mi toxicidad, de las toxinas que tengo, o de los problemas, Ujú. eh, ir ayudándote a extender esa pausa digestiva, ¿me entiendes? Esa pausa Ujú. digestiva que ya hace en la noche, que ya la hace naturalmente el cuerpo, porque nosotros no fue que decidimos, hoy vamos a dormir en la noche y vamos a estar despiertos en el día, ¿no? Así funciona nuestro biorritmo hermoso. Entonces colaborar en extender ese horario de no comer o comer lo que está diseñado para nuestro cuerpo en perfección, que es la fruta, en todas sus formas. Por supuesto que entre más tú limpies, vas a entrar a más desintoxicación, a procesos más depurativos, y eso también va a contraer otras cosas, por eso que también invitarse a hacer ayunos prolongados, porque sí, no sería algo un consejo que daría así, ¿no? Es algo que Sí, necesitas estar acompañado. y eso me lleva a a la pregunta que había hecho, ¿no? De, podéis dejar acá, ¿qué opináis de un ayuno de jugos de 1 o 2 meses? No es para todo el mundo, diría yo, pero Claro, en qué casos podría llegar a aplicar esto? claro. O sea, bueno, por ejemplo, si a mí me dijeran hoy día que me encuentran algo que yo me veo imposibilitada, y más que creerme súper poderosa, la verdad es que yo casi no veo, a menos que fuese algo dental. Mira, qué bueno que lo sacaste. A lo mejor ahí yo me sentiría como un poco más que si necesitaría ahí una ayuda externa, ¿no? Eh, Ujú. como para sacar, modificar, no sé, hay algo, una pieza, etcétera. Pero, pero si veo que tengo algo yo, si algo me está pasando en mí todos los días, o llevo una vida así, ¿cierto? Entonces yo haría algo mucho más profundo. Pero ya vengo con años de experiencia también de lo que son los detox profundos, entonces estoy más acostumbrada a las crisis depurativas,
Ya a me esos, asusta. a esos tiempos. Sí, no, ya no asusta, uno se lo toma como que se está haciendo un regalo. Y puede sufrir en el momento, sufrir, digo, en el que, uy, yo en este minuto yo me encuentro que cuando paso por esas crisis digo, uy, ¿por qué? ¿Por qué me alimenté así? Porque básicamente si tú tienes crisis depurativa es porque hay toxinas en tu cuerpo. Y entre más, más crisis. Entonces, claro, es como, yo me hice esta cuestión. Así que bueno, acéptalo y suéltalo. Dura menos tiempo cuando tú sostienes más tiempo en transición o en procesos más de conciencia, cada vez esas crisis duran menos tiempo, menos tiempo. Así que también amigarse ahí. Pero si estamos hablando de 2 meses, o es alguien que ya está acompañado, ¿cierto? Sí. Por alguien que tiene experiencia y quiere detoxificar aún no teniendo una enfermedad diagnosticada grave, o sea, maravilloso, porque no solamente regeneración celular, ayuda a la regeneración celular, sino que también a la limpieza de sangre, sobre todo si estoy preparándome para gestar, por ejemplo. Sí, hacer un Qué mejor detox momento. antes de gestar. Por ahí estaba Ágata, que es una chica que hizo un detox conmigo, que le habían dicho que ella no iba a ser mamá. Entonces ella como que ni se preocupaba por eso, ¿no? Y después, como al mes y medio de terminar de hacer el detox, apareció embarazada. Y por suerte lo hizo ya desde la conciencia y llevó el embarazo de otra manera, y así que también van a ser ahí un ser bien consciente, ¿no? De dos papás que conocen ya esta alimentación. Qué lindo. Bueno, esa es una enorme oportunidad po, de poder cambiarlo, po, de poder cambiar esos estados que nos dicen que sí, porque obviamente yo nací y a pesar de que sí tenemos esa conciencia, porque nos dicen, bueno, tu historia genética dice que puedes tener diabetes, resistencia, insuficiencia renal, bla, 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 o sea, ya tenemos eso, el tema es usarlo. Ujú. Ya sabemos cuál es el alimento, entonces lo usamos, ya sabemos que nuestra biología es perfecta, tengamos órganos deformes, tengamos útero inverso, nos falten partes, el cuerpo siempre funciona de la misma manera, ¿entiendes? Siempre está en pro a recuperarse o a sostenerse, porque en realidad el cuerpo debería poder vivir así en plena tranquilidad, equilibrio, ¿no? Ujú. Pero bueno, ahí va estos parales que uno le va poniendo, tanto como en conocimiento, tanto como en las cosas que vamos haciendo. Em, Sí. claro. Así que bueno, para ir cerrando, porque yo tengo que ir a una reunioncita ahora, me gustaría como recapitular todo lo que hemos hablado. Fui ahí tomando algunas notas, ¿no? Hablamos de este poder intrínseco que está dentro de nosotros, que no está afuera. También hablamos de esto, de cómo influencia en nosotros el entorno, ¿no? En nuestros primeros años, el entorno familiar. Y no porque la mamá sea mala, simplemente porque no sabe lo que está haciendo, porque así también le enseñaron de antes. Y también está la presión social, entonces son todos esos patrones con los que tenemos que ir rompiendo, ¿no? Para decir, ok, a ver, ¿qué le hace sentido a mi cuerpo? No es lo que me dicen afuera, es lo que yo siento, ¿no? Es como No sé. empezar a vivirlo, a vibrarlo. Eh, y también esta parte instintiva, animal, que tenemos los seres humanos, ¿no? Que nuestro cuerpo sabe que tiene que hacer, y ya lo hace, ¿no? Todo el proceso de regeneración de las células, de reparación, de limpieza, de sacar un tumor del pecho, como pasó, ¿no? O a ti con el mioma. Entonces, el cuerpo ya sabe cómo hacerlo, no necesita que alguien venga y le diga de afuera cómo lo tiene que hacer, el cuerpo lo hace, simplemente lo hace, y el cuerpo también tiene una capacidad muy adaptativa, y esta capacidad adaptativa ha sido muchas veces abusada. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que mi cuerpo aguanta, 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 y que es así, que es normal, ¿no? Hasta que hasta que un día tu cuerpo te dice, ya no puedo más. Y es este como despertar, este recordar de la conciencia, de ir descubriendo en este camino de regreso a la naturaleza, y entender también cuál es nuestra especie, cuál es ese combustible, qué me dice mi fisiología, ¿no? Y a través de entender, y no solamente entender de acá, sino como de vivirlo, ¿no? Es lo mismo que si yo me quiero ir a vivir al mar, adentro del agua, pues me voy a ahogar,
no es mi lugar, y se los exagero, pero así parecido, en menor escala, sucede con otras cosas, ¿no? Que el cuerpo puede aguantar un poquito, pero después te va a dar problemas. Y esos problemas, en realidad, la enfermedad es nada más que un mecanismo de protección del cuerpo. El cuerpo te está haciendo un favor con esa enfermedad, está tratando de protegerte de que eso que tú le estás metiendo, toda esa toxicidad que estás metiendo a tu cuerpo, o se encapsula, o de pronto no empieza a aparecer, a funcionar de la misma manera y nos va dando mensajes. Entonces, todo regresa a su orden divino. Ahí Rosy dice, me levantas el ánimo, Lu, con tus palabras. Gracias, Rosy. Entonces, es un poco esto lo que queríamos transmitirles, que tenemos esa capacidad, solamente que nos hemos olvidado y que sí es posible. Entonces, pues ese es el poder biológico, es una invitación a descubrirlo. Empiecen a probar, ¿no? Con los alimentos, que es lo que yo siempre le digo a las personas. Prueba cómo te sientes. Si nada vas a hacer, o dices, bueno, no puedo hacer tantos cambios en este momento, mínimo, hazte tu ayuno intermitente. Date esas horitas, ¿no? De expandir, como dijo Gris, expandir esas horas de sueño donde el cuerpo se está regenerando, unas horas más. Eso va a aumentar tu capacidad regenerativa. En la mañana, prueba con solo fruta. Vas a tener unas pilas, una energía, tu digestión se va a mejorar después. Tercero sería agregar algo crudo a lo cocido, ¿no? Ese es otro tip que funciona muy bien para ayudar a la leucocitosis pandrial, ¿no? Que es eso, de la elevación que viene en nuestra sangre, que se pone más espesa después de que comemos cocido. Entonces, ya con esto son cambios gigantes que vas a empezar a experimentar en tu salud. Y de ahí, de a poquito, ir haciendo cambios. Les recomiendo que la sigan a Gris en su cuenta de alquimia, perdón, de Instagram, de Germinarte. También hago alquimia. También hace alquimia, es verdad. Y a mí en mi cuenta de alquimia.región de colegas y de personas que comunican esto, ¿no? Acerca del higienismo, del detox. Entonces, investiga, ¿no? No te compres todo lo que nos han dicho. Es un poco salir de la Matrix, es un poco romper con todo esto y de pronto empezar a abrir los ojos y a veces puede ser un poquito doloroso cuando vemos todo a nuestro alrededor que están haciendo completamente lo opuesto, pero es posible. Dice, a partir de mañana empiezo a recuperar mi poder biológico, dice Chailita. ¡Bravo! ¡Bien! Vamos, vamos. Eso es lo que queremos, por eso te agradezco muchísimo la invitación, Gris, que me hiciste de, volvamos a hablar de este tema que nos apasiona tanto a nosotros, porque así sucede, alguien lo ve y después dice, wow, yo tengo ese poder, y ojalá que este poder le llegue a un montón de personas, y que un montón de personas lo puedan experimentar, y no es solamente de acá, de la boquita para afuera, es de vivirlo. Dice, Claro. gracias. Que la estoy acompañando, Ceci, yo vi a la Ceci, vi a la Alejandra, Gracie, la saludo un montón. Sí. Y bueno, nada, pues vayan reconectando nomás con ese poder, como dijo Lu, a vivirlo, ¿cierto? Y también sentirlo, ¿no? Sentirlo como lo que voy sintiendo dentro y lo que voy sintiendo para afuera, que es tan evidente. Sí. Olores, recuerden olerse, recuerden verse, ver cómo hacen. Los gases, tantas cosas que podemos ir reconociendo que van relacionadas directamente con esas fermentaciones que estuvimos hablando. Así que bueno, amíguense, amiguémonos, sigamos amigándonos. Gracias, Lucía, gracias, Chelita, gracias a todas las personas que estuvieron viendo, les mando un beso gigante. Nuevamente gracias a ti, Gris, y después, bueno, esto va a quedar grabado, entonces para que después también lo puedas compartir o subir a Facebook, a YouTube, para empezar a repartirlo por todos lados. Vamos expandiendo. Gracias. Sí, gracias. Besito, Chao, un chao. abrazo. Un abrazo.